Viruses, bien. Entonces, resumen del videíto. Pues entonces vamos a tener un punto, si la primera parte es la adhesión del virus, cuando se reconoce una proteína de membrana del virus con una molécula receptora en la membrana de la célula hospedadora, el virus entra, ¿sí? Después de eso, pues vamos a ver qué es la pérdida de la cubierta del virus y se libera el material genético del virus. Después empieza una síntesis inicial de proteínas, que es con la que el virus puede infectar como tal ya la célula y empezar su proceso de síntesis. Viene una síntesis de ácidos nucleicos donde empiezan a formar RNA mensajero viral para la producción de proteínas y el DNA mensajero viral para la producción de los nuevos viriones. Ese que se produce acá, pues empieza una segunda síntesis de proteínas, que son las proteínas estructurales del virus. Entonces lo que estamos produciendo son cajas y cajas y cajas y cajas y cajas y cajas y cajas de Lego. Luego cogemos todas esas cajas de Lego y empezamos a ensamblar nuevos viriones y luego pues viene la parte de la liberación de la liberación viral. Entonces en esa parte de liberación viral pues es donde la célula se muere. Entonces eso va a ser lo que pues vamos a tener como ciclo de vida viral. Entonces vamos a ir viendo qué fármacos y en qué punto pues van actuando los principales antivirales. La ventaja de los antivirales es que son puntuales, o sea, no hay un antiviral que diga, esto tiene un espectro grandísimo para múltiples tipos de virus, ¿no? Entonces cada virus tiene sus proteínas y son son microorganismos completamente diferentes uno del otro. Tienen ciertas características comunes y por eso los que las clasificamos como virus. Pero realmente, pues un virus de hepatitis B contra un virus de varicela zoster son extremadamente diferentes. Tienen componentes comunes, ¿sí? O sea, estructuras comunes, pero molecularmente son muy difíciles y el tratamiento de uno pues no me va a servir para el tratamiento de otro, ¿sí? Entonces, pues estamos viviendo una pandemia por un virus y pues realmente ninguno de los antivirales que tenemos, ¿sí? Fue efectivo, ¿sí? O sea, se intentó utilizar al principio de la pandemia dos retrovirales que se utilizan para VIH, pero pues no sirvieron. Sí, o sea, los ensayos clínicos muestran que realmente no han servido esos tratamientos no han servido para mayor cosa. Bien, vamos a empezar a hablar del interferón y principalmente pues vamos a hablar del interferón alfa. Eh, es el interferón, el mismo que le enseñó Cristina, ese es interferón, simplemente que acá se hace por tecnología recombinante y pues lo podemos producir en el laboratorio, purificarlo e inyectárselo a las personas. Eh, en sí el interferón, ¿qué hace? El interferón entonces va a tener varias funciones, entonces cuando la célula entra en presencia del interferón, pues vamos a tener los receptores en la membrana de las células que responden al interferón, pues esta célula que ha sido infectada por el virus, entonces va a tener varios puntos. Uno, al activarse el receptor nos detiene la síntesis proteica, o sea que esta célula detiene su maquinaria como tal. Entonces, si se detiene la síntesis de proteínas, pues los nuevos viriones no van a tener ni proteínas de cápside, ni proteínas para DNA, y no va a haber proteínas como tal, entonces no se puede terminar el proceso de empaquetamiento de los nuevos viriones, entonces se detiene el ciclo celular. Lo otro es que la el interferón nos va a aumentar la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad. Y como ustedes saben, pues esa es la forma como las células muestran sus antígenos. Y dicen, ay, mire, entonces tengo esto, entonces va a ser reconocida por los macrófagos, por los natural killers, y van a poder matar la célula. Entonces, sí, vamos a perder la célula, pero pues se va a impedir que se reproduzca el virus dentro de la célula. Entonces eso es lo que va a hacer. También pues puede haber activación del complemento y destrucción de la célula por actividad del complemento. Esas van a ser las acciones que va a tener este interferón alfa en
estas células. Entonces, el interferón pues, nos está, en este cuadro del ciclo viral, pues nos está actuando acá en la síntesis inicial de proteínas. Al ser una macroproteína, el interferón, pues entonces no lo podemos suministrar por vía oral, se va a suministrar por vía intramuscular o por vía subcutánea. Se va a absorber lentamente a través de estos depósitos. No atraviesa, pues es una proteína que no tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. El metabolismo es un metabolismo proteico, ¿sí? Por hecho por proteasas. Vamos a ver presencia de interferón a nivel de la bilis y de la orina, con una vida media larga. Entonces lo que hace que la aplicación de este fármaco pues no es constante, sino que pues es un tratamiento intermitente con el interferón. Aplicaciones, no le pares bolas toda esta carreta de acá, entonces vamos a fijarnos en los espectros. No nos sirve para todos los tipos de virus. Ustedes se dieron cuenta por ahí hubo un, entre comillas, ensayo clínico, porque pues eso no tenía nada de ensayo clínico. Hubo un médico inmunólogo en el Cauca que se puso entre comillas, porque realmente no sé qué tan chisme cierto fue que estaba dando la interferón a los pacientes hace un año para el tratamiento o prevención de la infección por coronavirus, pero pues no sirvió para nada. O sea, que no, el uso de interferón pues no nos va a servir para todos los tipos de virus, pero vamos a tener acá acción contra papilovirus, contra el virus tipo 8, y digamos que entre los tratamientos este es el tratamiento que tiene mayor, ¿sí? Porque ya los otros antivirales que vamos a ver, pues el espectro es supremamente reducido. Bien. Eh, Juan Pablo y Miguel, entonces, para cuando volvemos, no de mañana en 8 sino de mañana en 15, entonces, que uno de los grupos presente el tratamiento de, apunte ahí, es que el tratamiento de hepatitis se cambió, ¿sí? Entonces ya hay unos nuevos medicamentos para hepatitis C, entonces el tratamiento de hepatitis C. ¿Listo? Eso. Efectos adversos, entonces pues vamos a tener pues los efectos que produce el interferón como tal en el organismo, entonces nos va a producir un síndrome similar a infección por influenza, entonces vamos a tener pues como esa reacción del organismo a la influenza, nos va a producir los efectos de el interferón sobre las células inmunes y vamos a tener una mielosupresión, granulocitopenia, trombocitopenia, el uso continuo y crónico pues nos puede producir neurotoxicidad y ya vienen otros efectos adversos menos comunes como la proteinuria, el aumento de nitrógeno en sangre, nefritis intersticial y hepatotoxicidad. El siguiente grupo son los fármacos que inhiben la síntesis del RNA. Entonces aquí tenemos a la ribavirina, muy similar a lo que te acabé de explicar con flucitosina, simplemente que vamos a engañar esta vez es a la RNA polimerasa viral. ¿Sí? Entonces, la ribavirina, entonces tú ves acá el fármaco y el fármaco va a ser un análogo, o sea, va a ser muy similar a la adenosina, ¿sí? A las As que tenemos en el RNA y en el DNA, ¿sí? Entonces va a ser muy similar. Y si ves acá la ribavirina, entonces pasa a ser monofosfato, MP, o solo un fosfato, después difosfato, después trifosfato. En su forma trifosfato, entonces va a entrar y va a funcionar como un nucleótido complementario. Entonces lo que cuando se esté produciendo el RNA viral, entonces la RNA polimerasa viral dice, pues pongamos esto, pongamos esto, pongamos esto, pongamos esto, y va poniendo el fármaco, pero cuando ese RNA viral que lleva, en vez de llevar adenosina, está llevando ribavirina, entonces pues lo que cuando llega al ribosoma, el ribosoma no tiene ni idea qué hacer con esto, porque el ribosoma, acuérdate que el ribosoma es el humano, entonces él no reconoce esto.
¿Y esa R qué es? Tendría que ser una A. Si yo reconozco A's, C's, G's y U's, no reconozco R's. Y entonces de esa forma se empieza a alterar, pues queda un RNA que es mal sintetizado y pues no va a haber síntesis de proteínas. Y de esa forma se detiene el ciclo viral. Entonces vamos a tener acá que la ribavirina funciona en esta síntesis de ácidos nucleicos. Es un fármaco que se puede suministrar por vía oral, tiene una muy buena absorción, se va a distribuir, ¿sí? Es bastante liposoluble y se va a absorber hacia la mayoría de espacios. Se metaboliza a nivel hepático, encontramos los metabolitos en orina y en bilis y pues vemos que es una vida media intermedia entre un día a día y medio. Las indicaciones, pues, es de los fármacos que tradicionalmente utilizamos para el tratamiento de hepatitis C y también infecciones respiratorias por paramyxovirus. Ese es su espectro de acción. Los efectos adversos, pues, son poco... eh, cuando se suministran por aerosol, o sea, van a ser efectos adversos localizados en la vía respiratoria, pero cuando se aplican por vía sistémica sí puede haber anemia que es reversible cuando se suspende el tratamiento con el fármaco. Otros efectos adversos menos comunes, pues vamos a tener sí, aumento de la fatiga, la tos, el prurito, las náuseas, el insomnio, sí, la anemia que previamente había, no, o sea, no son efectos adversos severos. Los inhibidores de la DNA polimerasa, entonces igual, eh, vamos acá, entonces este es la ciclo, el fármaco entra, entonces él va a funcionar como un falso, también igual que la ribavirina funciona como un falso núcleo. Entonces acá ves el aciclovir, monofosfato, difosfato, trifosfato. La cuestión es que el aciclovir cuando entra al DNA a él le falta un brazo, o sea que él no puede hacer un enlace con la siguiente base, lo que nos va a producir que haya una fragmentación del DNA viral. ¿Sí? Entonces van a estar interfiriendo acá también en la síntesis de ácido nucleico, pero aquí vemos simplemente esta es la molécula que se va fosforilando, aquí vemos sus tres fosfatos, y acá el medicamento, mira que aquí las otras moléculas tienen este complemento con el cual ellos se pueden unir a la base nitrogenada al lado, el aciclovir no lo tiene, no puede hacer aquí un enlace. Entonces, no, aquí, esta base que se va a colocar en este punto no va a estar enlazada con el fármaco. Entonces se corta esa cadena de DNA. El aciclovir, entonces, pues, que es el principal o mejor, representante más común de este grupo de fármacos, pues nos sirve para lo que son infecciones por herpes simple 1 y 2. No quitan el virus, el herpes es un virus que es latente y se queda latente, o sea que no se va a curar y el virus va a permanecer latente en el tejido nervioso y tiene la capacidad de reactivarse principalmente cuando hay inmunosupresión, pero el aciclovir lo que va a disminuir son los síntomas producidos por el virus y va a disminuir el riesgo de contagiar a otras personas. Disminuye el riesgo, no es que lo inhiba, pero sí disminuye el riesgo de contagiar a otras personas. Pero en ningún momento es un tratamiento curativo, tampoco acelera el manejo de la enfermedad. Si la enfermedad tiene un transcurso de 7 días con o sin medicamentos. Lo podemos utilizar por vía oral, por vía intravenosa, por vía tópica, ¿sí? Una biodisponibilidad bastante baja. Un fármaco que se va a eliminar principalmente por vía renal con activo, prácticamente no se metaboliza.
Se puede utilizar como por dosis oral para que sean infecciones primarias en pacientes que están inmunológicamente competentes. Por vía intravenosa se utiliza para obtener mejor biodisponibilidad en pacientes que están inmunocomprometidos, y por vía tópica simplemente es para aliviar los síntomas, ¿sí? El dolor, la picazón que da en el sitio. El ganciclovir tiene la ventaja de que su espectro es extendido contra todos los virus de la familia de herpes. O sea, vamos a tener que su espectro va contra herpes simple 1, 2, contra virus de Epstein-Barr, contra varicela zoster, y me falta uno, el citomegalovirus. ¿Sí? Entonces vamos a tener que, entonces tiene un espectro extendido contra todos los virus de esta familia. Sí, entonces, pues vas a ver cuando las personas están presentando mononucleosis o infecciones por varicela o por Epstein-Barr, pues va a ser el medicamento de elección. Vamos a ver los inhibidores de la liberación de la carga viral, entonces principalmente la amantadina y la rimantadina. Estos medicamentos, entonces lo que ellos hacen, hay una proteína que es la proteína M2 que necesita que lo que hace el virus es que cambia el pH, o sea, empieza a dejar paso de iones de hidrógeno, y cuando se acidifica la parte interior del virus, esta proteína se rompe permitiendo la liberación del contenido viral. La rimantadina y amantadina lo que impiden es la entrada de esos iones a través de los canales iónicos. La amantadina, en mayor medida que la rimantadina, induce la liberación de dopamina. ¿Sí? Hay protocolos que inician tratamiento de enfermedad de Parkinson con amantadina, pero pues realmente no es un fármaco que sea muy útil en el tratamiento de enfermedad de Parkinson. Puede ser útil en los primeros 6 de tratamiento, pero en ningún punto va a superar la efectividad de la L-Dopa cardíaca. Sí, entonces vemos acá el virus que está envuelto, entonces la amantadina impide la ruptura de esta cápsula, y entonces no puede haber liberación del virus. Entonces ya después lo que viene, pues las células inmunes y se van a encargar de disponer de esta célula. Entonces estos fármacos están actuando acá a primera medida en lo que es la pérdida de cubierta del virus. Es un medicamento que es bastante inútil, nos sirve para el virus de la influenza, pero sí se consume en las primeras 48 horas post exposición. Es más como si es más de tratamiento profiláctico, o sea, si tú estás trabajando con pacientes que tengan infecciones por influenza y pues sabes que en algún momento tuviste alto riesgo de contagio con la influenza, entonces puedes consumir la amantadina para que disminuya, disminuya el riesgo de que desarrolles la enfermedad. Pero ya si una vez la persona tiene la infección y la infección está activa, pues el fármaco es completamente inútil. Vamos a tener alteraciones a nivel gastrointestinal producidas por el aumento de dopamina a nivel gastrointestinal, efectos en sistema nervioso central, también producidos por el aumento de, de dopamina en sistema nervioso central. Listo. Y pues ahí tenemos en resumen los principales fármacos antivirales. Ahorita pues vamos a pasar a hablar de los retrovirales. Espérate un segundo. Vamos a ver si este videito todavía existe o no. Estos son videitos viejos de YouTube.
la generación mía, ese fue el partido clásico del Mundial de Fútbol. Este es en Italia 90 y lo pongo porque eh, a principios de los 90 pues toda la parte de los retrovirus empezó a afectar y no había nada. Sí, o sea, cuando llega la infección por VIH, entonces pues, los antivirales que tenemos actualmente no sirven para nada. Pues perdón, los antivirales que había en ese momento pues no servían para nada para la infección de VIH. Al principio se pensaba que era un tipo de neoplasia. Ya después cuando se clona el virus, pues entonces empezamos a buscar tratamiento. En los años 90, si tú querías investigar algo, tenía que ir relacionado con VIH. De resto, pues no había plata para financiación y se hizo una carrera gigantesca. eh, Se hizo una carrera gigantesca y si te das cuenta, los fármacos, mira el desarrollo de fármacos, ¿sí? O sea, toda la cantidad de antirretrovirales que se sacan en los años 90, ¿sí? Actualmente es una enfermedad que es muy tratable, o sea, realmente una persona que sea muy juiciosa con su tratamiento con los antirretrovirales, pues entonces no va a tener ningún problema con, con su enfermedad. En la época, pues cuando yo entré a estudiar odontología en el 96, y pues, acá en la mitad, y por ejemplo había un riesgo laboral gigantesco de cortarse, de contaminarse, y pues, pero actualmente no. Actualmente si hay un accidente laboral, pues el tratamiento es completamente efectivo y la persona no va a desarrollar la infección. Entonces, eso ha sido una ventaja grandísima. Entonces, pues hay que creer que sí se puede tratar estas enfermedades. Eh, pues voy a explicar los antirretrovirales de forma anecdótica, porque pues realmente paciente VIH positivo tiene que estar en tratamiento por un infectólogo y no cualquier infectólogo, un infectólogo que sea subespecialista en VIH, o sea, eh, y hablando de vacunas, pues la vacuna contra VIH está en fase 3, o sea que es posible que el próximo año o dentro de 2 años ya tengamos vacuna contra VIH, ¿sí? Entonces, digamos que pues eh, la tecnología de vacunas contra virus pues ha demostrado que se puede desarrollar supremamente rápido, pero pues esta de VIH ha demorado más tiempo por lo que no hemos tenido la cantidad de voluntarios que se tuvieron para coronavirus. Eh, Bien, entonces el VIH pues vamos a tener, si esta es la célula, entonces vamos a tener el punto de reconocimiento del receptor CD4, ¿sí? En las células pues va a ser el punto que el virus reconoce para entrar a la célula. Estamos hablando de un RNA virus, entonces, le voy a cambiar los colores porque no todo me va a quedar de negro. Estamos hablando de un RNA virus, entonces esto es RNA viral y vamos a tener una de las proteínas que ha hecho avanzar la biología molecular de forma impresionante, que es la transcriptasa. La transcriptasa reversa. Reversa e inversa es la misma vaina, ¿sí? Esta enzima tiene dos funciones. Uno, pues va a coger este RNA viral y lo va a transformar en una cadena de DNA viral. Listo. Pero pues usted sabe que el DNA no es de una sola cadena, entonces esta misma enzima que es capaz de pasar de RNA a DNA polimeriza y nos va a crear dos cadenas de DNA. Bien, actualmente yo puedo coger cualquier enfermedad y quiero mirar a ver, por ejemplo, cómo está la expresión de RNA en tal enfermedad o en tal paciente, lo que sea. Tomar su
RNA, purificarlo y luego hacerle una transcripción reversa y luego amplificarlo y mirar a ver cómo y comparar, por ejemplo, pues el paciente con diabetes y el paciente sano, qué diferencias tienen en la expresión de X gen. Y realmente pues lo hacemos ya, la tecnología ahorita lo hacemos con múltiples genes al mismo tiempo para mirar las diferencias entre los pacientes. Esto es de los años 90, eso es tecnología de los 90 que se desarrolló gracias a esta investigación en VIH y esto pues nos permite desarrollar. Luego, este DNA, ¿sí? Hay que meterlo en el DNA humano. Aquí está el DNA humano. DNA humano, hay que meterlo. Y aquí viene la segunda enzima más importante de toda esta investigación. Todo, cuando ustedes les hablan de terapia génica y todo eso es gracias a esta enzima, a la integrasa. Esta enzima, como su nombre lo indica, lo que va a coger es este DNA viral, ella va a cortar el DNA humano y lo va a meter aquí y lo va a integrar. Entonces, cuando tú escuchas que, por ejemplo, pues hay experimentos, obviamente experimentos en humanos todavía no hay por cuestiones éticas, pero por ejemplo, ustedes han visto que hay gatos con ojos bioluminiscentes, o sea que tú ves y que el gato, los ojos son bioluminiscentes, o peces de esas bailarinas que también son bioluminiscentes, porque se ha tomado el gen y se ha integrado al DNA de los animales, y los animales lo expresan y se vuelven bioluminiscentes sin naturalmente serlo. Entonces, cuando escuches, no, que es que en el futuro vamos a poder coger el gen de la insulina y metérselo a los pacientes diabéticos tipo 1 y que ellos produzcan su propia insulina y no tener que inyectarles insulina. Esta es la responsable. Esta es la que nos va a permitir hacer eso. Estamos muchos años todavía para llegar a eso, porque pues tengo que tener un virus que sea un vector solamente para las células beta pancreáticas, que en el sitio que se introduzca el gen de la insulina pues sea funcional, que tenga una región promotora que permita la transcripción del gen, pero para allá vamos, estamos más cerca de lo que estábamos mucho antes para hacer toda esta parte de terapia génica. Luego, entonces, una vez se integra este DNA viral, voy a borrar la célula porque no me va a alcanzar el espacio, empieza a ver la producción de macroproteínas. Es una proteína gigantesca. Esta es una, ¿sí? Es una proteína, o sea, de acá va a salir una proteína que es inmensa. Pero esta proteína inmensa tiene varias partes, ahí se las estoy pintando de color. Y viene acá otra enzima que es importante para nosotros, que es la proteasa. Proteasa viral, como su nombre lo indica, lo que va a hacer es que va a cortar aquí, va a cortar acá, va a cortar acá, y me va a dejar estas partes libres. Entonces estas partes libres ya se van a ir a toda la parte que es ensamblar los nuevos viriones. Y pues ya, ya quedan los nuevos viriones y se liberan. Listo. ¿Qué es lo que vamos a tener? Entonces vamos a tener sitios de acción de los antirretrovirales. Entonces tenemos fármacos que son inhibidores de la fusión. Ese va a ser uno de los fármacos que tenemos, que son los más nuevos, los inhibidores de la fusión. Tenemos el 2 y el 3, que son inhibidores de la transcriptasa reversa. Unos son nucleótidos, es decir, tienen la forma de los nucleótidos y se meten en el DNA. ¿Sí? Muy similar a lo que vimos con ribavirina, o sea, se meten dentro del DNA produciendo un DNA que no es funcional.
Y tenemos los inhibidores de la transcriptasa reversa no nucleótidos, no nucleótidos, que ellos lo que hacen es que inhiben directamente a la enzima, o sea, no dejan que la enzima funcione. Entonces me cortan la síntesis del DNA por inhibir la enzima. Entonces, aunque los dos inhiben la transcriptasa reversa, la forma como lo hacen, el mecanismo es diferente. El cuarto tipo de medicamentos son los inhibidores de la proteasa, ¿sí? Entonces, no se puede, ¿sí? Esta macroproteína no se puede cortar, y si no se corta no es funcional, o sea, porque quedan todas, están las piezas, pero no están libres para poder armarlas. Y el quinto grupo de fármacos son los inhibidores, ¿dónde está, dónde está, dónde está? De la integrasa, que también son, que están entre pues, los segundos más recientes, los inhibidores de la integrasa. Entonces, el DNA viral no se va a meter hacia al DNA humano, entonces este DNA viral eh, acá pues no es funcional porque no va a tener, no va a haber nada, ni va a haber ninguna enzima que lo vaya a copiar, él tiene que estar metido aquí en el DNA humano para que se copie. Este virus no posee su propia polimerasa, entonces pues no se va a copiar este virus. Entonces vamos a tener estos 5 medicamentos que se están tradicionalmente, pues los que más se utilizan son los inhibidores de la transcriptasa reversa y los inhibidores de la proteasa. Hay que entender que hay dos familias grandes de VIH con sus subfamilias y sus subfamilias, entonces realmente los infectólogos lo que hacen es clasificar el tipo de VIH, ¿sí? ¿Qué tipo de virus o qué tipo de sí, virus en singular y virus en plural tiene la persona, y de esa forma ellos adaptan el tratamiento de cada paciente, hacen un tratamiento individual para cada paciente. Pero lo que digo es el tratamiento actualmente es supremamente efectivo, o sea, si ustedes ven a Magic Johnson es un jugador de básquetbol de Los Ángeles Lakers de la época de los 80, y tú lo ves hoy en día y está gordito, pues ya tiene 30 años más de cuando jugaba, 40 años más desde cuando jugaba, pero pues tú lo ves y el tipo está intacto, o sea, porque el tratamiento con antirretrovirales para él, pues, y para muchas personas es completamente. Sí, vas a encontrar personas positivas con carga viral indetectable, es decir, que a menos de que le hagas un procedimiento especial y hagas un Western blot especial para marcadores virales, no vas a detectar el virus, y con linfocitos por encima de 400.000, o sea que va a estar como cualquier otra persona. Y obviamente pues eso aumenta la tasa de sobrevida de los pacientes de forma significativa. Lastimosamente Freddie Mercury no, estos fármacos llegaron muy tarde para salvar a Freddie Mercury y que nos hubiera salvado de tanto reggaeton. Listo.